Cuando un pueblo no conoce su propia historia, repite errores. Y cuando uno se guía por la nomenclatura de las calles de Buenos Aires o de cualquier ciudad de la Argentina, se puede dar cuenta quién ejerció el poder durante todo el tiempo en el país. Porque los que son homenajeados con nombres de calle han tenido justamente un ideario muy vinculado al poder mundial que en ese momento se fue ejerciendo a través de los distintos turnos, pero esencialmente del turno británico. Por eso cuando en la ciudad de Buenos Aires se cambió el nombre de Canning, un espía británico, para poner el nombre que correspondía, de Scalabrini Ortiz, un patriota en su pensamiento, nosotros dijimos, qué buena batalla. Pero resulta que hay una calle que se llama Monroe, que se llamaba Juan Manuel de Rosas, y que no fue restituida, a pesar de que en 1973 la Sala de Representantes le había puesto ese nombre. ¿Pero por qué? Porque se trata de negar al heredero del sable corvo de San Martín, así como se ha tratado constante y permanentemente de ocultar la verdadera historia del país a las generaciones, porque en el manejo de la cultura, y en esto las calles de Buenos Aires o de cualquier ciudad, repito, le hacen homenaje a las organizaciones ocultas, esas poderosas organizaciones ocultas han hecho, y acá está la gran pregunta para los que se están escuchando, han hecho que los grandes hacedores de la patria se tuvieran que ir de este mundo en el exterior. San Martín en Francia, Rosa en Inglaterra y Perón, que hizo un tremendo esfuerzo su pueblo para traerlo, en Olivos falleció y se hizo inmortal, pero estuvieron a punto de lograr también el objetivo. Y no es casual, porque San Martín, Rosas, Perón es una trilogía que marca una forma de pensar, de sentir y de expresar la voluntad nacional de defensa de lo propio en contra de lo foráneo. Y allí entonces aparecen las abundancias de las calles llamadas Mitre, Rivadavia, que tiene la avenida más larga del mundo, el primero que nos llevó a la deuda a la Argentina, Mitre, con su guerra de la Triple Alianza, apoyado por el Brasil, que desfiló por la calle Florida vengándose de la batalla de Ituzaingó para festejar en Caseros el triunfo que habían hecho los unitarios, y así podemos contar un montón de cosas que no refleja la historia. ¿Y por qué digo todo esto en este introito? Porque a 170 años de que se fuera de este mundo José Francisco de San Martín Matorras, uno de los padres fundadores de la patria, y por excelencia y por su capacidad guerrera, libertador de América, nosotros estuvimos 30 años para traer sus restos a la Catedral de Buenos Aires. 30 años, porque no lo dejaban las logias operativas, que hicieron lo imposible porque no le perdonaron el legado de su testamento. ¿Y qué decía el legado de su testamento? Que el sable del libertador había acompañado en todas sus batallas, se lo legaba al general de la Nación Argentina, Juan Manuel de Rosas. Claro, cuando uno ve eso y se da cuenta de que después a Rosas costó mucho más tiempo poderlo traer, recién en la primera presidencia de Menem aparece Juan Manuel de Rosas en su tierra, y en el caso de San Martín, en la época de Avellaneda, vemos por qué se oculta que al padre de la patria no lo querían traer a la Argentina. ¿Por qué se oculta? Porque operaron las logias masónicas. Pero resulta que la masonería dice a todos los que lo quieran escuchar que San Martín era masón, cosa que no es cierto, porque la logia Lautaro jamás fue una logia masónica. Ellos dicen que sí, pero nunca lo fue. Y entonces, en el revisionismo histórico, se esconde una de las grandes verdades para saber que hace 170 años se tenía que morir en el exterior el padre de la patria. Y que Rosas se tuvo que morir en el exterior, y que a Perón casi lo hacemos morir en el exterior. ¿Y por qué no nos preguntamos por qué ocurren esas cosas? Y entonces, si nos preguntáramos eso y estudiáramos y averiguáramos, nos daríamos cuenta de por qué estamos como estamos.
porque el poder todavía no se ha transferido, porque todavía siguen esas minorías apropiándose de las decisiones de las mayorías a través de distintas combinaciones con distintos nombres, pero siempre haciendo de las suyas en perjuicio de la nacional y en beneficio de grupos muy minoritarios. Y entonces uno se detiene a pensar cómo podemos explicar en el tiempo de vida que nos queda a los menores quién fue San Martín. Cómo me lo explicaron cuando era niño, cómo lo aprendí cuando era adolescente, cómo lo estudié cuando era más grande, y cómo hacer para trasladar todo esto y para que cada uno de los que está escuchando, cuando termine el programa, se ponga a investigar un poco por qué no lo querían traer a San Martín para que descansara en paz. ¿En dónde? En Buenos Aires. Su testamento decía que él no quería ninguna clase de sepelio, que lo llevaran al cementerio donde le tocara fallecer, pero lo que sí pedía era que su corazón, es mi deseo, decía San Martín, descanse en Buenos Aires. Allí está, en la Recoleta, Juan Manuel de Rosas, en San Vicente Perón, y en la Catedral Metropolitana está no solamente San Martín, también el soldado desconocido, una consecuencia lograda ya por 1943, cuando Farrell recibió la sugerencia de Perón de buscar que todos los restos de los que fueron combatientes de batallas por la independencia de España estuviesen allí. Y eso ocurrió. Eso ocurrió con los países que hicieron llegar las urnas, los restos y la urna funeraria que finalmente viajó de Mendoza a Buenos Aires luego de hacer un recorrido muy amplio donde de todas las batallas de Perú, de Chile y hasta gente de Ecuador hizo llegar lo suyo. Bolivia lo hizo llegar a través de la frontera en el norte, de allí bajó, recorrió varias provincias, llegó hasta Mendoza, por supuesto, con la sangre de los gauchos de Güemes, los restos de las batallas de los que podían conseguirse en aquella forma, y todas esas cenizas están descansando junto a San Martín, cosa que muy pocos saben, en la Catedral Metropolitana, donde viene a ser la tumba del soldado desconocido, no solamente argentino, sino de todo lo que era el virreinato del Río de la Plata. Claro, estas cosas no se cuentan, no se conocen, la historia no dice nada de esto, así como cuando nos presentan la reconquista de Buenos Aires, no hablan de la reconquista de Buenos Aires, sino de las invasiones inglesas. Y se instala constante y permanentemente una visión diferente a la nacional. ¿Cómo hacer para que recordemos que al padre de la patria hubo un grupo de argentinos que no los quería porque simplemente le había dado la heredad del sable libertador a un patriota como Rosas? Bueno, hay que entender, hay que saber un poco de historia, hay que tratar de averiguar por qué nos pasan estas cosas. De la misma manera que hoy, a las 4 de la tarde, van a pedir por la libertad y la democracia. Y se van a juntar los que durante 18 años proscribieron el peronismo, se van a juntar allí los que están absolutamente convencidos de que ellos son la libertad y la democracia en la proscripción de la mayoría del pueblo argentino. Sí, sí, allí están esos. Y también están algunos que cuando jóvenes tiraban tiros por la vuelta de Perón, o por lo menos acompañaban a los que tiraban tiros, como la presidenta ahora del PRO, que no deja de sorprender que sea nada más ni nada menos que una ex integrante de Montoneros. Pero así es la vida, así pasa en la Argentina, y así pasa cuando no se conoce la historia. Se repiten los errores. El padre de la patria seguramente nos habrá perdonado por tantas cosas mal que le hemos hecho a él. San Martín, el capó de la hermosura, que deslumbra conmigo esplendor.
el venero mirando la luna, en la gloria prepara el calor, en la paz del solidaridad, recibimos de luna y bondad, y en la guerra pequeña gigante, que a la América dio libertad. Al altar de la patria, pero comprendo tan seguro que el combate en su mano lejana, el coraje consigue subir a una tropa de luna rosada, y el tiempo de morir. El ejército vence más duro y quebranta los golpes las cadenas que oprimen Perú. A través del tiempo de historia, sincroniza señal para ti. Vienen años ruina la gloria, las de próspero en San Martín. El gran San Martín nos perdonará. Hace 170 años lo dejábamos morir fuera del territorio que había liberado. Perdón, San Martín, en nombre de los tiempos de aquellos que sí te creemos el padre de la patria y uno de los padres fundadores. En el año de Belgrano, otro ignorado por la historia liberal, que murió en plena anarquía. Sí, cuando se murió Belgrano, había 3 gobernadores en Buenos Aires y nadie se enteró. Por eso, los grandes hombres no merecen ser olvidados. Y por eso, el reconocimiento permanente al revisionismo histórico que ha hecho posible que la trilogía San Martín, Rosas, Perón viva para aquellos que la estudian.